Pentecostés. Voy a invitarle a que abra la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 6. Hechos, capítulo 3, verso 6. Y con base en ese versículo vamos a tener la meditación de la palabra del Señor. ¿Ya lo tienen? Dice el verso 6, mas Pedro dijo, ¿qué dijo? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Voy a predicar el tema, no tengo, pero sí tengo. Y al que está a su lado, no tengo, pero sí tengo. Siéntese, por favor. Doy, repito, gracias al Señor por esta oportunidad. Mis felicitaciones para mis directivos por esta hermosa convención. Es la segunda parte de la convención distrital. Ya se había celebrado en la ciudad de Tuluá y ahora estamos acá, amén, también gozándonos esta hermosa fiesta. Los evangelios y el libro de los Hechos revelan que Pedro y Juan estaban asociados muy de cerca. Desde la referencia de Lucas capítulo 5, verso 10, según la cual eran socios en el negocio de la pesca, antes de su llamado como discípulos y posteriormente apóstoles, pasando por ese círculo íntimo cercano a Jesús que incluía a Jacobo. Ellos estaban muy cerca. En Mateo capítulo 17, verso 1, creo que habla de la transfiguración, en la cual estaban Pedro, Juan y Jacobo. Los propios Marcos capítulo 5, verso 37, capítulo 9, verso 2, capítulo 13, verso 3 y Lucas 8, 51. A estos mismos apóstoles, a Pedro y Juan, Jesús les confió los preparativos para la cena de la Pascua, en Lucas capítulo 22, verso 8. Ellos dos fueron los únicos que siguieron a Jesús hasta la casa del sumo sacerdote después de su arresto. Lo dice Juan capítulo 18, verso 15 en adelante. Los demás todos se echaron a perder por una leve diferencia que Juan fue el único que estuvo al pie de la cruz. Pedro ya todos recordamos que lo negó, pero con todo y eso eran los dos que estaban más cerca. Quizá por esto Pedro y Juan fueron los primeros discípulos en visitar la tumba después de la resurrección. ¿Cuántos dicen amén? En Juan capítulo 20, todos recordamos que cuando las mujeres informaron, los que salieron corriendo para verificar la información fueron Pedro y Juan, con la diferencia que como Juan era más joven, llegó primero, corrió más rápido. Los primeros capítulos de Hechos los encuentran a los dos apóstoles en cuestión, a menudo viajando y ministrando juntos. El capítulo 4, verso 13, verso 19, el capítulo 8, verso 14. Pedro y Juan era, como dijeran los cortadores de caña, una manguala, una llavería muy fuerte, vital. Y aquí en esta historia que nos va a ocupar en los próximos minutos, están juntos Pedro y Juan. Ellos dos subían juntos hacia el templo a orar, y esto sugiere que solían ir con frecuencia al templo. Los apóstoles continuaron viviendo como judíos devotos, asistiendo a los servicios de adoración en el templo de Jerusalén. No hubo un desprendimiento, digamos, entre la iglesia primitiva y el culto hebreo hasta después del año 70. Mientras tanto, ellos subían al templo regularmente a adorar. E iban a la hora novena, a la hora de la oración, que más o menos sería a las 3 de la tarde, según el calendario judío, que contaba las horas desde el amanecer.
Era el tiempo del sacrificio, el atardecer, cuando las multitudes diarias estaban en el templo en su apogeo. Y había una situación muy particular. ¿Cuántos vinieron a oír la palabra del Señor? Los mendigos, los pordioseros en Palestina, escogían 3 posibles ubicaciones estratégicas para lograr su cometido. Hoy por hoy vemos mucha gente pidiendo limosnas o ayuda, y generalmente están en lugares estratégicos como los semáforos, como los peajes, por ejemplo. Y ellos solían ubicarse en alguna de estas 3 posiciones. Unas eran las casas de los ricos. ¿Recuerdan ustedes a Lázaro a la puerta del rico según Lucas capítulo 16? La historia del rico y Lázaro. La otra era los caminos principales por donde pasaba la gente. Recuerden a Bartimeo el ciego, que estaba en el camino cuando Jesús pasaba. Y los otros solían ponerse en el templo, como el caso que nos ocupa. De los 3 lugares, el templo era el mejor sitio. No solo que las multitudes se aglomeraban allí todos los días, sino que también llegaban para de alguna manera impresionar a Dios con su piedad. Una manera de impresionar a Dios, y ese impresionar está entre comillas, era dar limosnas a los pobres. El tesoro del templo era donde el pueblo daba sus ofrendas al Señor. Por tanto, las personas estaban con el estado de ánimo de dar dinero cuando llegaban al templo. Y allí en la puerta de la Hermosa, en la zona oriental del monte del templo, que separaba el atrio de los gentiles del atrio de las mujeres, igual que las otras puertas, era grande y ornamentada. Se dice que esta puerta de la Hermosa era tan grande que necesitaba 20 hombres para cerrarse, lo dice Flavio Josefo en su libro Guerras de los Judíos. Pero ante todo se destaca la belleza de esa puerta, por lo cual se llamaba la puerta la Hermosa. Estamos acá, ¿verdad, hermanos? El cojo estaba colocado estratégicamente junto a la puerta para el máximo efecto, es decir, para conseguir lo que necesitaba. Y cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Él esperaba piedad en forma de dinero, sin darse cuenta de que estaba a punto de recibir la mayor misericordia de curación y salvación. Alguien que alabe y glorifique el nombre del Señor. Alguien trajo aplausos, que se los dé al Dios Todopoderoso. Pedro y Juan, dice la Biblia, fijaron en él los ojos, y a la vez que le ordenaron, míranos. Por supuesto, con gran expectativa, el pordiosero, dice la Biblia, les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo, dinero. Pero la respuesta de Pedro: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, es inesperada y es desconcertante. Alabanzas al Señor. El mendigo sin duda se preguntó qué podría ser que estos hombres le pudieran dar que fuera más valioso que el dinero. Y sueltan esta palabra: en el nombre de Jesús de Nazaret. Alabanzas al Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Alguien que adore y glorifique al Señor. Alguien que adore y glorifique al Señor. Yo quiero que usted no pierda la capacidad de asombro. Por más que haya oído predicar de este mensaje, todavía es muy poderoso saber el milagro que se sucedió en esa mañana. En el nombre de Jesucristo, es en virtud del carácter, en virtud de la autoridad y del poder que hay en Jesucristo. Alguien que adore y glorifique el nombre del Señor. Hacer algo en el nombre de Jesucristo es actuar en consonancia con su voluntad.
es hacer lo que él haría si estuviera allí en esa ocasión. Es actuar en su autoridad y con el poder que ha sido delegado del nombre del Señor. Y tomándole por la mano derecha, Pedro le levantó y al momento, hermano, ipso facto, al instante, se le afirmaron los pies y tobillos. Yo quiero que usted no pierda de vista que el que está contando esto es un médico, Pastor Omar. Alabanzas al Señor. Ellos no se disculparon. Ellos no dijeron, para la próxima no tenemos nada. No, ellos atendieron inmediatamente y con mucha suficiencia la necesidad que había. Es decir, dieron mucho más de lo que el paralítico podía esperar. Alguien que me diga amén. Si ellos no quieren oro y plata, pero tienen poder, algo más grande puede suceder en la vida. Alguien que alabe y glorifique el nombre del Señor. Y Pedro dice, no tengo, pero sí tengo. ¿Por qué no alabas y glorificas el nombre del Señor? Y tú me vas a entender qué quiero decir esta mañana. Alguien que lo adore y que lo exalte. Resultó en una curación instantánea, querido hermano. Óigame, nadie que ha estado paralizado por años y pueda eventualmente volver a caminar, lo va a hacer inmediatamente. Oh, aleluya. Hay personas que por una enfermedad o por un accidente quedaron limitados. Como caminaron alguna vez, recuerdan cómo se camina. Aló. Tienen una idea más o menos. Pero este cojo tenía una cojera congénita. Nunca en su vida se había mantenido de pie sin ayuda. Nunca había dado un solo paso. Y si alguien que ha estado paralizado puede volver a caminar, lo hará de manera gradual. Y lo hará de manera progresiva. Y lo hará de manera con terapias, Carlos Mario. Poco a poco. El médico mismo le recomendará, cójala suave. Pero este señor se puso a saltar, hermano. Alguien que alabe y glorifique el nombre del Señor. Le van a decir a paso lento. Pero es que aquí no hay una terapia ni un terapeuta. Aquí está operando el poder. Oh, no los oigo, no los oigo, no los oigo, no los oigo. Alguien que lo aplauda a él porque esto se va a volver interesante. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Este hombre que nunca había podido estar en pie y mucho menos caminar, tomó conciencia de una extraña fuerza en sus piernas, en sus pies, y en lugar de ceder sus pies débiles bajo el peso de su cuerpo, ahora milagrosamente lo sostienen. Oh, aleluya. Y cuando está de pie da un pasito medio timorato, medio temeroso, y se da cuenta que no se cae y da el siguiente y comienza a caminar. Cuando se dio cuenta de que podía hacer eso también, el solo caminar le pareció una forma normal de desplazarse. Su emoción debía encontrar una expresión más vigorosa, así que vamos a ensayar que también está esto, y comenzó a saltar y entró brincando, descubriendo que sus nuevos miembros estaban en perfectas condiciones. ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy predicando esta mañana? ¿Por qué no alabas y glorificas el nombre de Él? A veces, yo he dicho, pastores, que el Señor hace cosas y exagera. ¿Ustedes recuerdan cuando sanó a Naamán? Hombre, con que le quitara la lepra estaba bien, pero que le diera la piel de un niño. Aleluya. Con que le diera de comer a la multitud estaba perfecto, pero que sobraran 12 cestas. Aleluya. Con que este señor caminara está bien, pero que pueda saltar, es que Dios hace las cosas mucho más abundantes. No venga por un milagrito, no venga por una caricia, venga por algo poderoso acá, algo que sobregire, algo que sea superior.
Alábalo, 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 alábalo. Lucas dice que se establecieron sus tobillos. Él está diciendo que encajó toda la estructura ósea. ¿Por qué no levanta su mano? Dígale alguna cosa a Jesús de Nazaret. Yo quiero que usted se impresione esta mañana. Amén. Hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Hay poder en el nombre del Señor. Aleluya. Yo estoy diciendo últimamente, Pastor Gabriel, que no conozco el primer pastor de mi iglesia, sin conocerlos a todos, que cuando recibe un dictamen médico en su congregación, Omar, y le mandan un dictamen médico que diga: la hermana fulana de tal tiene una enfermedad terminal. Yo no conozco al pastor que diga: hermanos, la hermana fulana le dijeron que le quedan 3 meses o 1 mes de vida, ni modo, no le botemos más corriente, ya la hermana se va a morir. No, no hay ni uno. Ponemos a un lado el dictamen, así vengan firmado por un médico cubano, que es de los mejores, y decimos: vamos a orar por esa persona, porque creemos que Dios tiene la última palabra. No hay la primera mamá que se le acerque al pastor y le diga: no ore más por mi hijo, que él ya cayó muy bajo y de allá no sale. No la hay, porque creemos que hay un poder sobrenatural. Alguien que alabe y glorifique el nombre del Señor, porque hay alguien que tiene la última palabra esta mañana. ¿Por qué no lo aplaudes a Él y lo glorificas a Él? Y este milagro, yo voy a predicar como si estuviera en mi iglesia. Y este milagro, a pesar de que Hechos afirma de que los discípulos ya habían realizado varios milagros entre el pueblo, este fue determinante para la iglesia en Jerusalén. Primero, por el lugar y la hora en que sucedió. Venían todos al templo. La gente venía y se amontonaba, porque iban hacia el atrio e iban a traer sus ofrendas, sus tributos, y a tributarle a Dios en esa ofrenda, en ese sacrificio. De tal manera que había mucha gente a la hora del suceso. Segundo, por lo inobjetable del milagro. Hechos dice: y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos cuando llegaron los adversarios, no podían decir nada en contra. Estos judíos que se la pasaban torpedeando el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y que sacaban argumentos insulsos. ¿Se acuerdan cuando sanó al ciego que dijeron: él no te pudo haber sanado porque es un pecador? Y él le dice: si es pecador, pero una cosa sé, yo era ciego y ahora veo. Y llegaron con el deseo de torpedear la predicación, Murillo. Pero ¿qué podían decir si el paralítico estaba de pie y brincando delante de ellos? ¿Qué podían decir? ¿Qué podían decir? Evidencia fehaciente. No hay nada de fraudulento en su cojera. Todos lo conocemos, que es el paralítico de siempre, el pordiosero de siempre, el mendigo de siempre. No hay manera de objetar que el nombre de Jesucristo tiene poder para sanar a los enfermos. ¿Por qué no lo alabas y lo aplaudes a Él con libertad? Tercero, el milagro condujo a la conversión de mucha gente. Muchos de los que habían oído la palabra creyeron, dice Hechos 4:4, y el número de los varones era como 5,000. Todo el mundo reconoció que había una evidencia fehaciente. Pero la espina dorsal de este mensaje es la palabra que dice Pedro: no tengo, pero sí tengo. Y usa la fórmula oro y plata, que es una forma de referirse al sistema económico de aquellos tiempos. Usted lo va a encontrar en otras partes. Ni plata ni oro he codiciado de nadie, dice Pablo por allá en Hechos capítulo 20.
Y en ese sentido, el no tener plata ni oro en ese momento es carecer de todo recurso material. Pero era desafortunado porque en apariencia era exactamente todo lo que el paralítico necesitaba. Era lo que solía y pretendía recibir. Sin embargo, a falta de oro y plata, Pedro entonces habla de un recurso que sí tiene, que resultó estar por encima de los bienes materiales. Alguien que me diga amén. Se refiere a algo intangible, algo que no se puede medir, algo que no se puede pesar, algo que ni siquiera es evidente, algo que no viene en la chequera o en el bolsillo, algo que se puede compartir, algo que se puede activar, algo que puede causar una revolución. Alguien que adore y glorifique el nombre del Señor. ¿Qué puede ser aquello que pueda suplir la ausencia de los bienes materiales? ¿Qué otra cosa que no sea material puede llenar a una persona cuya necesidad aparentemente es física? ¿Qué es aquello que los apóstoles no solo dicen poseer, sino que además pueden transferirle al necesitado? Ellos vienen de Pentecostés. ¿Cuántos dicen amén? Experiencia que, dicho sea de paso, cambió y marcó sus vidas para siempre. Cuando Cristo estaba con ellos, los capacitó, pero cuando vino el Espíritu Santo, los invistió de poder. Alguien que diga amén. Alguien que diga amén. El Espíritu Santo es una transferencia de facultades, es una dotación de poder, es ser capacitados con nuevas habilidades, es recibir gracia, don de hablar en público, poder o don para hacer milagros, sanidades, palabra de ciencia, de sabiduría, don de fe, de lenguas, de profecía, interpretación de lenguas y discernimiento del Espíritu. El Espíritu Santo es todo eso y mucho más. Alguien que alabe y glorifique el nombre del Señor. A partir de allí, carecer de algunas cosas, iglesia. Le estoy predicando este mensaje a la iglesia porque deben irse de esta convención llenos de fe y de confianza que aunque no tengamos ciertas cosas, hay algo que podemos poseer más poderoso que nuestras carencias. Aunque no tengamos ciertas cosas o el carecer de ellas, no determina el desenlace de las otras. ¿Cuántos dicen amén? Hubo ocasiones en las que no tenían, pero resulta que sí tenían. Mauricio. Lo metieron a la cárcel. ¿Y qué se necesita para salir de la cárcel? Llaves. Pero algunos salieron de la cárcel sin llaves. Este no tiene cómo volarse. ¿No tiene cómo volarse? Alabanzas al Señor. Felipe necesitaba ir a Azoto y no tenía vehículo, y el Señor lo llevó a la velocidad de la luz. No tenía carro, pero tenía un poder que lo movilizaba de un lugar a otro. Ahora sí me estás entendiendo, ¿verdad? Alábalo, alábalo, alábalo. No tenían togas, no tenían quirófanos, no tenían bisturíes, no tenían instrumentadores, pero tenían poder para sanar a los enfermos. Alguien que glorifique el nombre del Señor. Adóralo a Él, adóralo a Él, adóralo a Él. Pablo no tenía la necesidad de ir donde los enfermos. Enviaba el pañuelo y eran sanados. Por favor, glorifique el nombre del Señor. Al paralítico lo pusieron a saltar sin terapia. Le dieron la orden, y cuando la orden viene del cielo, el infierno obedece, la enfermedad retrocede. Adóralo, adóralo, adóralo. Aquí no hay situación que se resista al poder demoledor, arrollador, embestidor, trillador del nombre de Jesús. Míralo, 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 míralo. ¿Dónde están los músicos? Hubo uno que cantó, hubo un par de personas que cantaron y estoy seguro que no tenían piano.
y no tenían ni batería, ni charrasca, ni maraca, y hasta ni voz tenían. Pero tenían algo que sacudió la cárcel. Aunque no tengamos esto, tenemos aquello. Hay algo sobrenatural. Aunque por eso yo he dicho, Omar, que no se equivoquen con nosotros. Que flaquito, que es gordito, que es bajito. Mucho cuidado. No tenemos, pero sí tenemos. Míralo, míralo. Alábalo, 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 alábalo. A nadie le cabía duda que los discípulos, los apóstoles, no tenían nivel académico, eran sin letra y del vulgo, no tenían estatus social que les diera un lugar digno de la historia. Por muchos siglos la iglesia primitiva no tuvo plata ni oro, no tuvo templo donde congregarse, no tuvo ni permisos para predicar, no tuvo ni derechos, no tuvo constituciones que la respaldaran. Pero tenía un no sé qué. Aleluya, aleluya. El no tener oro y plata nunca limitó la obra del Señor, porque en ausencia de esto poseían aquellos. Ellos tenían algo que hacía que su mensaje tuviera un poder irresistible. Hablaban con denuedo, impactaban vidas. Ellos, limitados como estaban, carentes de recursos, trastornaron a su tiempo. E incluso dijeron: los que trastornan el mundo han llegado hasta aquí. Déjeme seguir predicando porque esto es interesante. Agárrese de su silla. La obra de Dios nunca dependió radicalmente de los recursos materiales. ¿Los utilizó? Claro que sí. Pero cuando no los tuvo, no le hizo falta. Jesucristo era el que se daba el lujo que cuando no tenía una barca, se iba a pie por encima del mar. Alabanzas al Señor. Le voy a mencionar algunos que no tenían, pero sí tenían. Moisés tenía que liberar al pueblo, no tenía una estrategia militar, no tenía un ejército que lo asistiera, no tenía un arma, pero tenía el poder arrollador del Señor acompañándolo. Gedeón no tenía cómo vencer a Madián, solo unos cántaros y unas antorchas, pero sí tenía el poder de Dios que lo respaldó para darle la victoria. David no tenía lanza, jabalina, ni casco, ni escudo, ni entrenamiento, ni la armadura que tenía Goliat. Y David pudo haber dicho: no tengo, pero sí tengo el poder. Alábalo, alábalo, alábalo. Adórelo, 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 adórelo. Ay, ahí está la presencia de Dios. Mira cómo el Espíritu Santo se está moviendo acá esta mañana. Alabanzas al Señor. Una confianza a prueba de gigantes. Jesús era el ejemplo más elocuente, Andrés, de que no tenía, pero sí tenía. Mateo 13 dice: y venido a su tierra le enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera, ¡ojo!, que se maravillaban de su... ¿Y sabe qué preguntaban, pastores? ¿De dónde tiene esa sabiduría? Aleluya. ¿De dónde tiene estos milagros? ¿Cómo es que hace milagros? Por Dios, ¿acaso este no es el hijo de José el carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos son Jacobo, Juan, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues le viene todo esto? Aleluya.
Dice que no tenía plata el Señor para pagar el impuesto y mandó a sacar plata de un pescado. Hay alguien que alabe y glorifique el nombre del Señor. Dice que no tenía cómo sanar un ciego y escupió en el polvo y se creó la pomada más poderosa que hay en el mundo, de tal manera que le devolvió la vista al cielo. Alguien tiene que levantarse y darle un aplauso al Señor. Alguien tiene que irse de esta convención diciendo: no tengo, pero sí tengo. Déjeme seguir predicando. El supervisor me dijo: hace rato no lo veíamos por este distrito, me va a ver. Siéntese por favor, porque esto es poderoso. Jesús le dijo a la mujer samaritana: si conocieras el don de Dios, si quieres el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dice: Señor, no tienes. Yo me imagino que lo miró y le dije: ¿y agua de dónde? No tienes con qué sacarla. Y el pozo es hondo. ¿De dónde tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Jesús le dice: ¿cómo le parece que sí, señora? El que bebiere de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que será en él una fuente que salte para vida eterna. Y agarre lo que dice Juan capítulo 6. Aleluya. A partir de entonces muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo por algo que él había dicho, que comieran su carne y bebieran su sangre, y ya no andaban con él. Entonces Jesús le dijo a los 12: ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Jesús le dijo a los discípulos: no se llenen de pánico, todo bajo control. Yo tengo poder para entregar mi vida y tengo el poder para volverla a tomar. Yo lo tengo todo me pertenece. Juan lo escuchó y con el tiempo se lo encontró. No solamente le demostró que tenía poder para tomar, para dar su vida y volverla a tomar, sino que traía algo en la mano. Además, tengo las llaves del infierno y de la muerte. Tengo el control de todo en el universo. No sé por qué no lo alabas ahora. Como le decía a los hermanos alguna vez, hay un testimonio de una chica, obviamente que no pasa en nuestra iglesia, que tuvo una visión y fue al infierno y se encontró con el diablo, y el diablo le decía no sé qué, y ella hablaba de Dios y el diablo le prohibía que hablara. Fantasías. El diablo no manda ni en el infierno. El que tiene las llaves del infierno y de la muerte está sentado en el trono del universo. Por si no sabía, el diablo es un reo ausente, anda huyendo, tiene orden de captura. ¿Cómo se le aplaude al que tiene las llaves del infierno y de la muerte? Los vivos, ¿cómo le aplauden a aquel que los va a sacar de la tumba cuando muera? Unos minutos. Por cuenta de nuestra fe en el Evangelio, tenemos muchas cosas que están en el plano etéreo. Romanos 5:1. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 1:7. Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia.
Segunda Corintios 4:7, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia sea de Dios y no de los hombres. Primera Corintios 2:16, tenemos la mente de Cristo. Primera de Juan 2:20, tenemos la unción del Santo. Pero Segunda Corintios 5:1, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿Por qué no lo adoras? Levanta tus manos. Adóralo a Él, adóralo a Él. Yo me tomé la licencia y le pido excusa a los predicadores que saben trazar bien la palabra. Me tomé la licencia de interpretar o hacer una alegoría de la plata y oro como una forma elocuente pero pragmática de significar todos los recursos posibles que la iglesia tiene hoy. Es decir, hoy tenemos recursos económicos, tenemos recursos estratégicos, tenemos recursos intelectuales, tenemos tecnología de punta, tenemos templos modernos, tenemos en nuestras filas hay laicos y pastores profesionales, excelsos predicadores, expertos en cada materia, todo lo que como iglesia y por la gracia de Dios hoy tenemos, y se lo agradecemos a Él. Y no quiero bajo ninguna circunstancia presumir que los bienes materiales no sean útiles y necesarios. Bienvenido el dinero, bienvenidos los templos, bienvenidos los instrumentos musicales, bienvenidos y bienvenidas las pantallas, los recursos tecnológicos, bienvenidos los profesionales. Sin embargo, estoy diciendo a la luz de la palabra de Dios y a la afirmación de Pedro, establecer un contraste entre aquellas cosas tangibles que nos sirven incluso para llevar a cabo la obra del Señor, pero que a la ocasión de los apóstoles no las tenían, no estaban presentes, y aquellas cosas intangibles que demostraron ellos poseer y que a diferencia sí pueden causar un cambio profundo y radical en la vida de las personas, en el caso del paralítico. Porque innegablemente hay momentos en que no valen los micrófonos. Alguien que me diga amén. Hay momentos en que no valen los púlpitos, no vale la academia, aunque los tengamos. Hay momentos en que lo que puede solucionar la situación es un consejo lleno del poder del Espíritu Santo, una palabra convincente, una sanidad improbable, cuando incluso los médicos han dicho que los recursos que tienen no pueden. Hay un poder al servicio de la iglesia para generar la solución. ¿Por qué no lo adoras a Él? El punto de este mensaje es descubrir si hoy tenemos una iglesia, ojo con esto, que contrario a los apóstoles, protagonistas de la historia, lo único que tenga, Dios nos libre, sea oro y plata. ¿Alguien me escuchó lo que acabo de decir? Que tenga todo lo materialmente necesario, pero que no tenga en su haber lo que verdaderamente necesita la iglesia. Y tendríamos un serio problema, porque necesitamos el poder capaz de atender con suficiencia las más agudas necesidades del ser humano. Al fin y al cabo, no solo de pan vive el hombre. Necesitamos el Espíritu Santo en su poder obrando a través de la iglesia. Necesitamos que los acordes de nuestros músicos suenen con unción. Necesitamos que nuestros predicadores se paren detrás de los púlpitos y prediquen bajo la unción poderosa, demoledora del Espíritu Santo. El que predica en la Refán, el que impone las manos, el que evangeliza, además de tener todos los recursos que tiene, necesitamos el poder sobrenatural del Espíritu. Alguien que alabe y glorifique el nombre del Señor. Porque, pastores, la historia también me cuenta de hombres que parecía que tenían, pero no tenían nada. Saúl no tenía sino estatura, no era sino grande, porte. Pero el día que Goliat se le paró enfrente, las rodillas le daban una con otra. Aleluya. El hermano mayor de David, Eliab, no tenía sino glamour. Parecía un modelo. Tenía estilo de rey, pero cuando le tocó enfrentar el problema,
no tenía el coraje que se necesitaba. ¿Recuerdan ustedes a la higuera frondosa que no tenía sino hojas y cuando Jesucristo la fue a mirar no tenía fruto? ¿Recuerdan ustedes a los exorcistas ambulantes que estaban egresados de la Universidad del Exorcismo? Y cuando se enfrentaron a un demonio dijeron: en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y le dice el demonio: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ¿y ustedes quiénes son? ¿Ustedes con qué autoridad vienen a mí? ¿Con qué poder vienen a mí? Exorcistas ambulantes. El demonio tiene que espantarse, óigame bien, cuando vea a uno de estos pentecostales. El diablo tiene que cruzarle calle, hermano. Alabanzas al nombre del Señor. Tiene que espantarse al ver a alguien que, aunque no trae corbata y eventualmente ni carga la Biblia porque estaba trabajando, trae algo sobrenatural, algo poderoso, algo arrollador. Cinco minuticos más, porque hay inmenso poder en el nombre del Señor. Usted recuerda que la Biblia menciona una iglesia que parecía ser mucha iglesia, ¿verdad, Omita? Apocalipsis 3. Tú dices: soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y dice Dios: no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Tienes, pero no tienes nada. Aleluya, aleluya. No queremos templos que lo único que tenga sean apariencia. Dios nos bendiga para hacer templos majestuosos. Aleluya. Pero hay algo que necesitamos. Los hermanos de Farfán pueden decir lo que se los he dicho ahora veces. Dios nos ha bendecido con el templo que tenemos, pero hay algo que necesita este templo para que valga, para que tenga sentido, porque al fin y al cabo las sillas no evangelizan, el sonido no impresiona. Por muy bien que suene, debe haber un poder desde la puerta hasta el altar. Adóralo, 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 adóralo. Oh, yo siento la gloria de Dios. ¿Alguien quiere llevarse ese poder consigo? ¿Alguien quiere llevarse esa autoridad consigo? Adore y glorifique el nombre del Señor. Al final hay organizaciones, pastores, que tienen templos mucho más bonitos que los que nosotros tenemos. Las mega iglesias nos superan de lejos a nosotros. Pero debe haber una diferencia. ¿Por qué no te colocas de pie esta mañana? Alguien tiene que irse diciendo: no tengo, pero sí tengo. ¿Hay algún pastor acá que está en un proyecto de construcción y dice: no tengo cómo construirlo? Bueno, tienes al Dios del oro y la plata. ¿Hay algún enfermo que el médico dijo: esta cuestión no tiene solución? ¿Cómo le parece que sí tiene? Lo declaro en el nombre del Señor Jesucristo. Yo no sé por qué no has abandonado la silla y te has venido aquí al altar ahorita. Aleluya. Porque el trabajo de la iglesia no es sacar a los hombres de los suburbios, sino sacar a los suburbios del corazón del hombre. No tenemos que sacar al hombre de la delincuencia, sino a la delincuencia del corazón del hombre. No tenemos que sacar al hombre del pecado, sino al pecado del corazón del hombre. Y todo eso se consigue con algo que está por encima de lo superficial, algo que está por encima de lo visible. Qué bueno que podamos decir ahora: necesita buenos músicos, se le tiene. Necesita quien predique bien, se le tiene. Necesita quien aconseje, se le tiene. Y si los necesita ungidos, se le tiene. Aleluya, aleluya. Háblale al Señor, amén. Háblale al Señor.
Alabanzas al nombre. Hay algo más poderoso que el piano, hermano. Hay algo más poderoso que estos parlantes. Hay algo más poderoso que la estridencia de la voz del predicador. Hay algo más poderoso, algo más capaz, algo efectivo, algo eficaz, algo que puede hacer, que puede superar, que puede ir más allá. ¿Y de dónde tiene esa capacidad? ¿Y de dónde tiene esa autoridad? ¿Cómo así que el médico dijo que se muere y a esto se les ocurre decir que no se muere? Es que hay algo. Adóralo, 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 adóralo. Levanta tu mano, iglesia, levanta tu mano. No tengo plata ni oro, la tenemos ahora. Bueno, agreguémosle a esos recursos lo que nos viene del poder del Espíritu Santo. Pero lo que tengo te doy, lo que tengo te lo ministro, lo que tengo te lo transmito, lo que tengo te lo hago llegar. Y eso que tengo viene de arriba, que es infinitamente superior a lo que tenemos materialmente. Como en Pentecostés.